Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te alabamos una vez más, porque tú eres el único digno y solamente hay en nuestros corazones que seas tú quien recibas toda la gloria y el honor. Por eso nosotros te suplicamos que nos escondas detrás de la cruz para que tú seas quien brille. Perdona nuestras faltas y nuestros pecados. En Jesús, tu Hijo amado. Amén. William Zicker dijo: disfruta mucho aquel que es agradecido por poco. Pablo comienza esta sección diciendo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. La gratitud que este hombre tenía en su corazón para con el Señor, o sea, del Señor para con esa amada iglesia, los filipenses, era piadosa. También era personal. Era una oración de gratitud constante, gozosa, comprensiva. ¿A quién le daba Pablo gracias? A Dios. Lo que encontramos en este pasaje no es a un Pablo que le estaba dando las gracias a los filipenses por la forma en que se habían identificado con él. Eso lo va a hacer, pero más adelante, capítulo 4. Al primero que él entendía que tenía que darle las gracias era a Dios. De manera que lo que Pablo comparte con estos hermanos en esta sección, primeramente es cómo ellos, como iglesia, le movían a dar gracias a Dios. Y él indicaba con esto su entendimiento de que por el Señor los filipenses eran lo que eran. También era una oración personal. Doy gracias a mi Dios. Pablo ya había incluido a Timoteo en la salutación, eso lo vimos el domingo pasado. Sin embargo, individualiza su acción de gracia. Yo, de manera particular, oro por ustedes con acción de gracias. También era constante. Pablo tiene el propósito evidente de que los hermanos de Filipo sepan que él los recuerda siempre, constantemente. Noten que se repite esa palabra, siempre. Hay un énfasis claro en sus palabras. Siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, por todos vosotros. Muchas cosas ocupaban la atención del apóstol. Muchas otras iglesias estaban en su mente. Sin embargo, él no podía olvidar a los filipenses. Y nosotros no tenemos que hacer mucho esfuerzo para
comprender, para entender que aquello que siempre es recordado cuando oramos es algo muy querido, es algo que está ahí en nuestro corazón. Así amaba Pablo a los filipenses. También dijimos que era una oración gozosa. Pablo sentía un gozo tremendo en su corazón cuando oraba por estos hermanos. Era un deleite para él orar por estos hermanos. Y cuando daba gracias a Dios, su alma también se llenaba de gozo por estos hermanos. Había gran satisfacción espiritual por todo el bien que había sido derramado sobre esos hermanos. Los filipenses eran un estímulo grande para sus aflicciones. Recuerden que Pablo estaba preso en Roma. También dijimos que era una oración comprensiva. Él no oraba por algunos individuos de la iglesia. No oraba exclusivamente por los pastores y los diáconos de la iglesia. No oraba por la iglesia en general, sino por los miembros individuales de la iglesia. Él fue muy cuidadoso en hacer ver que estaba interesado en el bienestar de cada uno de ellos. El versículo 4 dice que ruega por todos. En el 7 dice, me es justo sentir esto de todos vosotros. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Y después en el versículo 8 dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Ahora bien, ¿en qué estaba basada esa gratitud que sentía el apóstol Pablo? ¿Cuál era la base, el sustento de esta gratitud? Eso aparece en los versículos 5 al 8. Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y la base de la gratitud de Pablo está expresada en nuestro texto con varias razones. Y la primera de ellas es la comunión de los filipenses en el Evangelio. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y la palabra que aparece aquí es la palabra koinonía, la cual involucra el compartir una misma posesión. Gracias, Beto. Los filipenses, aunque lejos, estaban participando con Pablo en su labor, sufrimiento, en su gozo, en los bienes materiales. Era una iglesia con la misma mentalidad y visión de Pablo. Él daba gracias al Señor porque ellos tenían el mismo fervor, la misma pasión, porque el reino del Señor se extendiera. Y la segunda razón que mueve a Pablo a presentar la acción de gracia con gozo por los hermanos de Filipo es su confianza de que Dios iba a terminar la obra que un día empezó en ellos. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esta palabra que aparece ahí, la palabra persuadido, es fuerte, una palabra fuerte.
significa estar plenamente convencido. Es la palabra que aparece en Lucas capítulo 16, versículo 31, cuando dice que los hombres tampoco van a ser persuadidos, se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. No se convencerán de su necedad. No se convencerán de su necesidad de arrepentimiento, aún sabiendo el infierno que les espera. Pablo estaba completamente seguro, convencido. No tenía duda al respecto. Solo la persona que ha asimilado el maravilloso plan de la salvación de Dios, el significado, o sea, lo que significa esto, su carácter y su poder, esa es la persona que puede sentir lo que el apóstol Pablo sintió. Esa es la persona que puede compartir su experiencia. Hay un tipo de pesimismo sobre la iglesia que no corresponde con la enseñanza de la Escritura, con lo que dice la Biblia. No solo la iglesia no dejará de ser, sino que la obra que Dios comenzó, que Dios ha comenzado en sus hijos desde el mismo momento de la conversión, aún en nuestra generación, será completada por el Señor, por Dios, porque es Él quien determina cuánto ha de suceder y ha prometido que terminará bien lo que un día comenzó. Si Dios no fuera el que comenzó esa obra, si Dios no fuera el que sostiene esa obra, entonces nunca hubiera existido ni siquiera una sola iglesia en el mundo. Y la verdad consoladora radica en el hecho de que si comenzó esa obra, Él la completará. Y lo que Pablo está queriendo decir, lo que Pablo está queriendo que los filipenses entiendan completamente, es que el mismo Dios que obró en ellos de manera evidente para salvación y que está hablando claramente en su santificación, la santificación que es una gracia que es progresiva, no es que vino y ya usted se santificó, durará toda nuestra vida. Bueno, ese mismo Dios ciertísimamente también, como dice Romanos, la glorificará. Y Pablo nos veía, y eso es lo que nos dice Romanos, ya todos nosotros en la gloria. Dice Romanos capítulo 8, versos 30 y 31. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por todo esto, Pablo daba gracias a Dios por estos hermanos, por los filipenses. Y nos preguntamos, ¿y qué creyente no debería dar gracias al Señor por ver las marcas del Señor, de Dios, en otros hermanos? No es correcto, no puede ser correcto que aunque la carne sea débil para orar, nuestros espíritus no estén dispuestos a orar con diligencia a nuestro Dios. Y cuando, esto es un anuncio, muy pronto comencemos con nuestro servicio de oración aquí en nuestra iglesia,
no hagamos tiempo para venir a las reuniones de oración, a conocer la obra grande y maravillosa que Dios está haciendo en otros lugares y aún aquí, en nuestros hermanos, para que al ver a ese mismo Dios obrando, respondiendo a esas peticiones, glorifiquemos al Señor con acciones de gracia. Y la tercera razón por la que Pablo daba gracias por los filipenses fue por la identificación de esta iglesia con su encarcelamiento y con su juicio. Como me es justo sentir, dice Pablo en el versículo 7, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones. Estos hermanos manifestaron grandes muestras de ser creyentes sinceros, genuinos. Es justo, dice Pablo, que yo tenga esa confianza acerca de ustedes. Lo que ustedes han hecho es una evidencia de que Dios seguirá obrando en ustedes. Pablo sabía que ellos no estaban actuando fingidamente, sino tenían esa convicción. Había entereza en esos hermanos. Ellos estaban actuando por principio cristiano. Y finalmente, en medio de este reporte que da el apóstol sobre su oración de acción de gracia por los hermanos de esta iglesia, Pablo se asegura de transmitirle el amor que tiene por ellos. Versículo 7 dice, os tengo en el corazón. Y luego en el 8 dice, hace una declaración bien expresiva. Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Pablo le está diciendo, yo los amo con algo del amor que Jesucristo tiene por ustedes. Era la expresión más fuerte que podía utilizar en ese momento para describir ese gran afecto que él estaba sintiendo por ellos. Hemos visto en los versículos 3 al 4, nos presenta la acción de gracia y ahora en los versículos 5 al 7 acabamos de ver la base para esta gratitud que él sentía. Ahora Pablo nos presenta la petición. Sigamos entonces estudiando la oración de Pablo por los filipenses y aprendamos a orar junto a él. Dice el versículo 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y lo primero que vemos aquí, lo primero que podemos observar es que Pablo oraba que el amor de los filipenses abundara cada día más y más, cada vez más, que fuera en aumento. Y esto nos muestra tres cosas. El lugar preeminente del amor en la iglesia de Cristo, la realidad de la presencia del amor en medio de esa iglesia en particular de los filipenses y la necesidad continua de crecer en ese amor. El amor es claramente una virtud que el cristiano debe perseguir con todo su esfuerzo y con toda su dedicación. Tanto así que debemos orar que nuestro amor y el amor de otro, el amor de los demás, abunde más y más. El amor a Dios y el amor a los hijos de Dios es preeminente, ocupa un lugar primordial en la vida cristiana. Dice la Escritura en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Dios no concibe
a los suyos como personas que están interesadas solamente en cómo resolver sus problemas. Él espera también de los suyos devoción desinteresada hacia Él. Y también espera una inclinación amorosa hacia los demás hermanos, que también reflejan la imagen de Cristo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, dice Juan en su Evangelio, capítulo 13, verso 35. Si tuviereis amor los unos por los otros. Vemos en esta oración de Pablo que él reconocía la presencia del amor en la iglesia de los filipenses. Era palpable en esa iglesia ver que los hermanos se amaban. Él pide al Señor que les haga abundar más y más ese amor que aún estaba allí. Ese amor que era latente. Y eso también nos muestra la necesidad continua que tienen los creyentes de crecer en amor. Nadie va a llegar al punto que diga, ¿qué va? Yo amo tanto que no me cabe una gota más de amor. Nadie va a llegar ahí. Despreocúpense, si esa es su preocupación. Ahora bien, Pablo no ora solamente para que el amor de los filipenses abunde más y más. Él ora para que ese amor abunde en ciencia y en todo conocimiento. Ciencia, o sea, es conocimiento pleno. Conocimiento de Dios y de todo el contenido y la naturaleza de la verdad y la revelación cristiana. En 1 Corintios capítulo 13, Pablo nos dice que el conocimiento sin amor de nada sirve. Aquí en Filipenses nos dice que el amor tampoco debe estar sin conocimiento. El conocimiento debe ser un compañero inseparable del amor. El conocimiento no solo alimenta el amor, sino que también regula ese amor. Es por el conocimiento de Dios y de la verdad divina que ese amor se alimenta. Nosotros no podemos amar lo que no conocemos. ¿Cómo vamos a amar un evangelio que no conocemos? En la medida que cultivemos el conocimiento de Dios, según nos es provisto por su palabra, la Biblia, en esa medida debe incrementarse nuestro amor. O sea, son dos cosas que tienen que estar ahí, paralelas. No es amor cristiano, por ejemplo, el que te hace estar más apegado a las compañías no edificantes o santificantes. No es que tú no tengas amigos, no, yo nada más que me llevo con los cristianos. No, hay un problema también ahí. Pero tampoco debe ser desmedido de que tengas 500 amigos que no tengan nada que ver con el Señor y 3 cristianos. No es amor bíblico el que te une a personas que te alejan de Dios. El amor tiene quien le gobierna y quien le regula: el conocimiento y la razón. Si nuestro amor actúa sin conocimiento, empezaremos a taparnos las faltas los unos a los otros. Pero si está fundamentado
en el conocimiento, buscará el bien del otro, aunque tenga que aborrecer su patrón de conducta pecaminoso. No estoy de acuerdo con lo que estás haciendo porque lo estás haciendo mal, pero no te rechazo. Busco tu bien. Busco que te arrepientas. Busco tu restauración. Los padres, por ejemplo, pueden pensar que es amor dejar pasar 9 de 10 pecados de los hijos. Sin embargo, ese tipo de amor, si se puede llamar así, yo no creo que sea amor, lo único que producirá es la ruina de ellos. Todo conocimiento, o sea, como dice la Biblia de las Américas, discernimiento. Con esto Pablo presenta una diferencia entre conocimiento y discernimiento. Todos podemos apreciar la diferencia de estas dos cosas. Es posible para alguien tener mucho conocimiento sin necesariamente tener sabiduría. Hay una gran diferencia entre tener conocimiento y tener la capacidad, que es el discernimiento, de aplicarlo. En el discernimiento hay conocimiento involucrado, pero también hay algo de intuición, de percepción. El discernimiento es diferente al simple conocimiento. Te puedo conocer. Es una sensibilidad intuitiva. Es ese instinto que identifica, diferencia lo bueno de lo malo. Es cuando pasamos juicio sobre una cosa rápido ahí. Es lo que nos enseña el camino de lo que conviene. Todo discernimiento, dice Pablo, incluye toda la vasta gama de decisiones difíciles que constantemente se nos presenta. Todos los días tenemos que tomar decisiones. Bueno, ese discernimiento es que nos ayuda a hacer una discriminación. Esto sí, esto no, esto sí. Debemos ser capaces de poner el entretenimiento en su lugar, a la luz de las cosas que no se pueden postergar. Debemos ser capaces de distinguir entre lo ilusorio y lo que es real. Los peligros doctrinales rodearon a los cristianos de la iglesia primitiva. Los judaizantes, por ejemplo. La filosofía griega de moda de la época amenazaban la verdad que los apóstoles estaban predicando. Por eso los hermanos necesitaban ese discernimiento. El apóstol Pedro nos dice que los indoctos e ignorantes tuercen, o sea, viran, doblan la doctrina para su propia perdición. Pablo entendía que sin discernimiento los filipenses estaban expuestos a dejarse arrastrar por un sinnúmero de peligros. Y lo mismo debe decirse de nosotros. Sin discernimiento estamos muy mal parados. Vivimos en una generación con mucho peligro y no podemos tragarnos todo lo que el mundo nos pone a la mano. Ahí está ahí. Las palabras de Juan todavía son muy, pero muy oportunas. El mundo entero está bajo el maligno. ¿Cómo podemos entonces desarrollar ese discernimiento? Aplicando continuamente nuestro conocimiento de la voluntad de Dios revelada en las Escrituras a cada circunstancia de nuestra vida. Cuando no hacemos esto,
Nos estamos quedando como niños espirituales, que dice el libro de los Hebreos, a partir de capítulo 5, a partir del 13. Es el uso de la palabra de Dios lo que va a agudizar nuestra capacidad, dar agudeza para discernir correctamente. Si te ves, esto es como dice, un tic para que lo usemos. Si te ves muy a menudo preguntando, ¿y qué tiene de malo esto? Si te ves muy a menudo así, es porque no estás haciendo distinción entre lo que conviene y lo que no conviene. Entre lo que edifica y lo que no edifica. Lo que insensibiliza nuestra conciencia a punto de que si no lo atajamos a tiempo, vamos a llegar a tener conciencias cauterizadas, que no nos va a importar nada. Así sea lo más horrendo, horroroso que esté delante de nosotros. Y finalmente, ¿qué propósito tenía Pablo con esta petición? Versículos 10 y 11. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Para que tengan un sentido de lo que es vital. Eso es lo que dice Pablo. Pablo oraba por el conocimiento y por el discernimiento, porque era la única forma que ellos podían ser capaces de escoger lo que es vital entre todas miles, abundantes opciones. Abundantes decisiones que tenemos que tomar diariamente. Hay muchos tipos de actividades a las que nos podemos entregar ahí o a las que entregamos a nuestros hijos sin ningún tipo de supervisión ni... que estamos jeringando mucho y... Decía el doctor Martin Lloyd Jones, todo el arte de la vida es el arte de saber dejar fuera. ¿Qué ignorar? ¿Qué echar a un lado? ¿Cuán propensos somos a disipar nuestras energías y a gastar el tiempo olvidando lo que es vital y entregándonos a asuntos de segunda o tercera categoría? Si vamos a ser sabios en medio de este mundo hostil en que vivimos, hostil a las cosas del Señor, hostil al Evangelio, hostil a la piedad, necesitamos entonces discernimiento. Ese discernimiento que nos guíe para gastar nuestras energías en aquello que es lo vital, lo prioritario. Necesitamos la percepción que nos dirija a echar a un lado lo que no es necesario, lo innecesario, lo que es trivial, lo que es vano. Necesitamos tener nuestras vidas centradas en aquello que Dios considera como lo vital, lo central. Si te mueves alrededor de otra cosa, si el mundo te ha impuesto otra motivación en la vida, si estás afanado por un sinnúmero de cosas que te alejan de lo que realmente tiene importancia, entonces necesitas urgentemente discernimiento espiritual. Y así como Pablo oró por los filipenses, tenemos que orar por nosotros mismos y por otros para que Dios nos dé ese discernimiento en medidas cada vez más crecientes, cada vez más grandes. Estamos tan ocupados con tantas cosas que muchas veces nos olvidamos de lo más importante. Podemos proclamar a voces, yo soy cristiano, y que tenemos conocimiento de Cristo,
pero estamos realmente en problema si día tras día tomamos las decisiones incorrectas. Somos contradictorios si decimos que hemos pasado de muerte a vida, de las tinieblas a su luz, si no tomamos las decisiones que dan más gloria a Dios en contraposición con la que nos hace sentir bien a nosotros mismos, la que nos da más placer a nosotros, la que nos hace descansar carnalmente. Pablo oraba por conocimiento y discernimiento para que los hermanos pudieran ser capaces de escoger siempre lo más excelente, lo mejor, lo vital. ¿Y para qué? A fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Vivimos en un mundo de apariencias. Las personas se conforman con parecer buenos, con aparentar ser correctos. Esa es el asunto, lo importante del mundo. Ahora bien, es la sinceridad del creyente lo que hace la diferencia. La meta de la oración de Pablo por los filipenses es que estos hermanos sean honestos y transparentes ante Dios, pero también ante los demás. Dios también irreprensible. Alguien que no causa que otro tropiece. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres, dice Hechos capítulo 24, verso 16. Y este carácter debe ser mantenido hasta el día de Jesucristo, hasta que Cristo venga por nosotros, o hasta que nos muramos y el Señor nos lleve a su presencia. No es un asunto temporal o del momento. Lo debemos hacer durante el camino, ni siquiera al final del camino, aquello que hemos hecho en el principio. Llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo. Aquí la imagen que presenta Pablo la extrae de un ambiente, de un huerto, un jardín. Él les dice que su oración por ello es que vengan a ser como un árbol cargado de frutos, lleno ahí de fruto, listo para la cosecha, listo para ser recogido. Nos recuerda el pasaje que aparece en Juan capítulo 15. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Para gloria y alabanza de Dios. Ese es el resultado. Para gloria y alabanza de Dios. A manera de aplicación, tú y yo podemos ser motivo de gozo o de tristeza para los demás. Yo te pregunto, ¿son los demás movidos a dar gracias a Dios por ti? Cuando Pablo recordaba a los filipenses, lo hacía con gozo, dando gracias por ellos. Cuando los demás se recuerdan de ti, ¿qué piensan? ¿Son movidos a expresar un agradecimiento teocéntrico? ¿A dar gracias a Dios por lo que ha hecho en ti? ¿Por medio de ti?
¿Son tus pastores movidos a dar gracias al Señor por ti? También debemos esperar que la obra divina que un día comenzó va a ser perfeccionada, incluyendo los momentos dolorosos de santificación producidos por el cincel de Dios. Dios no nos perfecciona, como dije hace un rato, inmediatamente. Por eso compara la vida cristiana con una vida que crece y se desarrolla. Uno nace, va creciendo, haciendo uso de los medios de gracia y va creciendo en el Señor. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Ese es el crecimiento. Hay un proceso de santificación en el cual Dios tiene que pulir la aspereza. Somos como un diamante en bruto. Los diamantes son sacados del carbón y tienen aspereza. Por eso hacen cortes perfectos ahí para dejarlo ahí. Bueno, hay un proceso por el cual tenemos que pasar todo, de eso de ir quitando esas asperezas, puliendo eso. Y estando comprometido, Dios dice que va a terminar lo que comenzó. Usará el cincel, la lima, la lija para suavizar toda superficie rugosa que hay en nosotros, para que al final podamos ser presentados ante Dios sin mancha ni arruga, en semejanza a su Hijo. Dijo alguien: tócame con tu cincel, pódame, Señor, pero dame fuerza para no desmayar. Bueno, esa debe ser también nuestra actitud. Debemos revisar el contenido de nuestras oraciones. Mira por las cosas que oraba Pablo y mira también por las cosas que estás orando tú. Alguien ha hecho una comparación diciendo que muchos de nosotros cuando oramos somos como niños malcriados. Esos niños que pasan por una casa y tocan el timbre y salen corriendo. O tocan, y se mandan a correr. Parecemos decir muchas cosas, pero realmente nos retiramos sin haber dicho al Señor algo verdaderamente significativo. Hablamos con Dios y solamente pedimos por pequeñeces realmente insignificantes. ¿Por qué cosas oras tú? Por las cosas que tú oras, las podemos poner en una lista o en una carta para que sirvan de guía o enseñanza a otros. Mientras más conozcamos a la persona por quienes oramos, mejor oraremos por ellos. El apóstol Pablo conocía bien a los filipenses y conocía tan bien a esa persona que sabía específicamente por qué orar por ellos. Por eso es importante documentarnos de las cosas por las que vamos a orar. Orar por otros con peticiones espirituales nos hará más conscientes de perseguir esas cosas para nosotros mismos. Cuando oramos por otros, lo hacemos más por cosas espirituales o por cosas materiales. Cuando nosotros estamos pidiendo cosas espirituales por otros, estamos diciéndole a Dios que nos las otorgue también a nosotros. Algunos son buenos en amor, otros son buenos en conocimiento y aún otros en discernimiento. Pero todas las gracias deben ir creciendo juntas y nosotros ser maduros a la estatura de la plenitud de Cristo. Añadid a vuestra fe virtud, amor, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las gracias. Entonces, mis amados hermanos, no nos conformemos en crecer solamente en un área. Crezcamos como un fruto precioso
un buen árbol para que la gloria sea para nuestro Dios. Por estas cosas es que tenemos que orar. Dios nos bendiga. Vamos a terminar orando. Padre, gracias por tu misericordia, una vez más manifestada entre nosotros, por habernos permitido estar hoy aquí en tu casa, haber cantado, haber orado, haber leído tu palabra y también ahora que nos expusimos a tus enseñanzas. Padre, que cada una de ellas quede prendida en nuestros corazones y que tu espíritu las aplique a nuestro diario vivir. Queremos cada día ser conformados más a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Que cuando nos miren puedan ver, mira, ahí viene un cristiano. Padre, ayúdanos, porque separado de ti nada podemos hacer. Tú eres quien nos da la fuerza. Ahora despídenos con tu amor y con tu paz. Como nos trajiste con bien, llévanos también con bien. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén.